Romanos 12, 26. 26. Perdón, ¿hasta el 21? Ya mismo. De Romanos 12, 21. Estoy acomodando aquí algo y entonces... Romanos 12, 21. Amén. Estamos ahí. Dice en Romanos 12, 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio que me das de compartirla, de predicarla, Dios. Es un privilegio. Ayúdame, Señor, porque ¿quién soy yo para que pueda, Señor, predicar tu palabra? Señor, este poder tuyo, Dios de la gloria, que es para salvación. Padre, guíame conforme a tu voluntad, guíame con tu Santo Espíritu, y guía también a la audiencia. Abre su corazón, sus oídos, para que puedan estar atentos a esta palabra, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Bien, mis hermanos, aquí en este pasaje, el apóstol Pablo le escribe a los romanos, a la iglesia, y por extensión también es para nosotros, hermanos. Diga, es para mí. Dígalo, es para mí. Por extensión es para nosotros. ¿Qué hay aquí? Hay dos exhortaciones y un consejo. Hay dos exhortaciones y un consejo de cómo hacer las cosas. Las dos exhortaciones que hay en este versículo son: uno, no seas vencido de lo malo. Diga, no sea, mira el que está a su lado, dígale, no seas vencido de lo malo. Dígaselo de nuevo, hermana, dígale a él, no seas vencido de lo malo. Dígale al que está adelante, dígale al que está atrás. Dígale, no seas vencido. Alguien que le diga a Carlos allá, no seas vencido de lo malo. Y que Carlos se lo diga a alguien. Hermano Carlos, ok. Y la segunda exhortación es: vence con el bien el mal. Dígaselo. Ok. En primer lugar, dice, no seas vencido de lo malo. ¿Qué quiere decir no seas vencido de lo malo? Recuerde que esto es para usted, diga, es para mí. Diga, es para mí. Sí. Aunque usted le estaba diciendo a su vecino ahí, no seas vencido de lo malo, pero esta exhortación es para cada uno. Amén. La primera exhortación, Dios te hace un llamado a través del apóstol Pablo para que, y te dice, mira, no seas vencido de lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se deje dominar, que no se deje subyugar, que no se deje esclavizar, que no se deje gobernar de las malas conductas, es decir, de las conductas pecaminosas. O sea, no se deje esclavizar de ellas. Amén. No se deje vencer de lo malo. Hablábamos esta mañana en la escuela dominical que Santiago decía que cuando alguien peca o cae en la tentación es porque es atraído ¿de qué? De su propia maldad. Amén, de sus propios malos deseos. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, no se deje vencer de lo malo. Miremos Romanos capítulo 6, no pierda Romanos 12, porque ese es el que vamos a estar estudiando, pero yo quiero que miren Romanos 6, versículos 10 al 14, el apóstol Pablo que habla acerca de dejarse vencer de lo malo. Versículos 10 al 14, Romanos 6, dice, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando del creyente, hermano, que si el creyente murió para el pecado, murió y vive para Dios. Así también vosotros, dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Y miren lo que dice, no reine, es decir, no gobierne, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí ve el consejo? No, o sea, no se deje vencer de lo malo, eso es lo que está diciendo. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en sus malos deseos. Hermanos,
que no reine el pecado en su cuerpo mortal, ¿ok? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, es decir, su cuerpo, como instrumentos de iniquidad, es decir, de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará, es decir, ya no va a gobernar de vosotros, no va a gobernar sobre ustedes, pero pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, hermanos, no sea vencido ¿de qué? De lo malo. No sea vencido de lo malo. No se deje vencer por el mal que hay en usted. No se deje vencer por el pecado. O sea, es decir, no haga lo que el pecado quiere que usted haga. No haga lo que su viejo hombre quiere que usted haga. Amén. Miremos unos ejemplos que están aquí mismo en Romanos 12. Vamos a Romanos 12. En Romanos 12, 9. Romanos 12, 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, siga el amor. Ahí que sería, no se deje vencer de lo malo, es decir, hermano, no finja el amor, o sea, no sea hipócrita con sus hermanos, ámenos de verdad, amén. No se deje, también dice, aborrecer lo malo, es decir, no ame lo malo, amén, no ame lo malo, hermano. ¿Qué más dice? No siga lo malo. En el versículo 11, vayamos al versículo 11, estamos en Romanos 12, dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué está diciendo, hermano? No se deje vencer por la pereza. No quiero ir a culto, qué pereza, no se deje vencer de la pereza. No quiero servir al Señor, no se deje vencer por la pereza, hermano. No quiero ir el domingo próximo a predicar el evangelio porque, ay, es que me va a perder la película, tengo pereza. No se deje vencer de la pereza. Mira el que está a su lado, dígale, no se deje vencer de la pereza. Y en ninguna área, no quiero ir a trabajar, no se deje vencer de la pereza. Amén. No sea perezoso, eso es lo que está diciendo. No se deje vencer de lo malo. En el versículo 14 dice: bendecid a los que os persigan, bendecid y no ¿qué? No maldigáis. No se deje vencer de lo malo es no maldiga. No maldiga a los que lo persiguen. No maldiga a los que le hacen daño a usted. No los maldiga. Porque si usted los maldice, usted se está dejando vencer ¿de qué? De lo malo. En el versículo 16, ojo con esto: unánime entre vosotros, no altivos. Diga, no altivos. Mira el que está a su lado, dígale, no sea altivo. Dígale, no sea altivo. ¿Qué es altivo? Arrogante, creído, picado, que se cree mejor que los demás. ¿Sí? Si usted es altivo, se está dejando dominar. Está bien que usted sea pues mediterráneo, o que tenga los ojos azules, en fin, pero igual eso no lo hace, sí, que sea muy simpático, muy simpática, pero eso no te hace mejor. ¿Ok? ¿Qué más dice en el versículo 16? Dice: unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y mire, no seáis sabios en vuestra propia opinión. A veces caemos en eso, nos creemos muy ¿qué? Muy sabios, más sabios que los demás. Nos creemos más que los demás, ¿cierto? No se crean más que los demás. Es decir, no se deje vencer de lo malo. No, es que yo tengo 5 semestres en la San Marino, entonces yo sé que yo estudié, usted no estudió, ¿sí? Mejor dicho, o sea, no, hermano, gloria a Dios, ¿quién le da la gloria al Señor, hermano? La gloria es para Dios. Dios es bueno, hermano. Entonces, hermano, no sea altivo, no se crea más sabio que los demás en su propia opinión. El versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Es una tentación, hermano, que si alguien me la hace, o sea, ¿qué enseña el mundo? Que si alguien me la hace, pues yo te la cobro, ¿sí o no? Pero ¿qué dice Dios? No se deje vencer de lo malo, no paguen mal por mal. Es decir, si alguien te hace mal, no pienses en hacer lo mismo. Es decir, hermanos, no sea vengativo. Diga, no sea vengativo. Mira el que está a su lado una vez, dígale, no sea vengativo, no sea vengativo. Sí, no sea vengativo, hermano. Es que me la hizo y me la paga. No, ahí se están riendo, ya los vi. Ay.
O sea que si usted iba ahí esa tarde con la intención de cobrársela, ahí Dios le está diciendo, no se deje vencer de lo malo. Gloria al Señor. Bien, hermano, ¿qué más dice, hermanos? Entonces, hermanos, no ser vencido de lo malo, ¿qué significa? Significa que no haga lo malo. ¿Qué significa? No haga lo malo. Si usted no quiere ser vencido de lo malo, no haga lo malo. ¿Listo? Si alguien, por ejemplo, no quiere ser vencido de un vicio, pues no consuma ese vicio. No. Si es alcohol, o si es pornografía, o si es licor, droga, cigarrillo, lo que sea. ¿Sí? No, que es que a mí me gusta el chisme. Pues entonces no chismosee más, póngase un candadito en los labios, ¿sí? No haga lo malo. Si usted hace lo malo, hermano, y yo me incluyo ahí, amén. No haga que solamente lo estoy juzgando. Si hacemos lo malo, nos dejamos vencer de lo malo. Cada vez que usted haga lo malo, usted se está dejando vencer del pecado, amén. Y después no empieza a decir, es que reprendo al diablo, es que la culpa es de no. La culpa es de cada uno que se deja traer de su propio mal deseo, amén. Si usted se deja llevar por la ira, se está dejando vencer de la ira. Si usted actúa en medio de la ira, amén. Entonces, hermanos, vencer, no sea usted vencido de lo malo significa no haga lo malo. Pero la segunda exhortación del apóstol Pablo para la iglesia es venza el mal. Entonces está diciendo, hermano, que no solamente no se deje vencer de lo malo, sino que además haga lo contrario. Usted venza el mal. Hermano, porque es que a veces el creyente se conforma simplemente con no hacer lo malo y se queda ahí. Pero Pablo dice, vaya más allá, por favor. ¿Qué es ir más allá? No haga lo malo, pero ahora haga ¿qué? Lo bueno. Voy a poner un ejemplo, hermano. En mi caso, por ejemplo, antes de recibir al Señor Jesucristo, yo era incrédulo, pues no creía en el Señor antes de recibirlo, y de pronto era blasfemo, hablaba mal del Evangelio, ¿ok? Cuando recibí al Señor Jesús, entonces no solamente lo recibí, sino que ahora creí en el Señor, pero dejé de ser blasfemo, ¿sí? Entonces dejé de ser blasfemo, y no solamente dejé de ser blasfemo, sino que además ahora predico el Evangelio. Antes decía que el Evangelio era una bobada, ¿sí? Que eso era para tontos. Hoy en día no digo que es para tontos, no digo que es una bobada, y voy más allá. ¿Qué hago? Lo predico. Amén. Gloria al Señor. Miremos un ejemplo, por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo. Ustedes saben la historia del apóstol Pablo antes de ser convertido. ¿Qué era Pablo? ¿Qué hacía Pablo con relación al pueblo de Dios? Era perseguidor de la iglesia, hermano, y era blasfemador o blasfemo contra el nombre de Jesús. Pero después de que fue convertido, ya no persiguió más la iglesia, ni siguió siendo blasfemo en el nombre de Jesús. Pero ahora, ¿qué hacía? Además de eso, ¿qué hacía? Ahora él hablaba bien de Jesús, amén, y era parte de la iglesia. Y hermanos, sabemos que ha sido uno de los más grandes extensores del reino aquí en la tierra, amén. Entonces, hermanos, el consejo es, no haga lo malo, pero ahorita venza lo malo. ¿Cómo lo va a vencer? El apóstol nos enseña aquí cómo es que usted vence lo malo. ¿Cómo lo vence? Haciendo lo bueno. Vayamos haciendo lo contrario. Por ejemplo, el que mentía, ahora ya que no mienta, pero ¿qué haga? Hable verdad. El que era tacaño, porque eso lo habla en la Biblia, el que era tacaño, avaro, ¿sí? Entonces ahora deja de ser tacaño, miserable. ¿Ahora qué? ¿Qué hace? Que sea generoso con los hermanos, ¿sí? Ok, gloria al Señor. Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, en lugar de hacer lo malo, ahora siga ¿qué? Lo bueno. Busque hacer lo bueno. Versículo 10. Versículo 10 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Antes, usted tal vez le tenía bronca a los evangélicos. ¿Ahora qué?
¿Ahora qué debe hacer? Amarlos, diga, amarlos. Ame a su hermano. Gloria al Señor, déle la gloria al Señor, hermano. La gloria es para Dios. Ame a su hermano. Hermano, en el versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? No sea perezoso para las cosas del Señor, sino que ahora ¿qué? Sirva al Señor. Hermano, usted no es parte de la iglesia para estar sentado ahí los domingos, los miércoles, los viernes y ya, y me voy para la casa. No. Dios te ha puesto ahí para que le sirvas. Amén. Lo que estamos haciendo ahorita, los que tienen el don o el ministerio de evangelismo, sirvan el evangelismo. El que tiene la parte de la música, ¿cierto? La alabanza, sirvan, hermano, sirvan eso. Los que saben trabajar la parte social, comunitaria, sirvan a la iglesia en esa parte. En fin, de acuerdo al don que usted le ha dado, ¿qué tiene que hacer? Servir. Las hermanas ahorita las escuchamos orando. Dios las usa en la oración. Listo, sirvan. Pero sirvan. Amén. El que enseña, el que tiene don de enseñanza, enseñe. El que tiene ministerio pastoral, pues pastoree. Amén. El que tiene ministerio apostólico, es decir, misional, para plantar iglesias, vaya y plante iglesia, pero sirva. No sea ¿qué? Perezoso. Mira el que está a su lado y ya no sea perezoso. Sirva al Señor. Diga, sirva al Señor. Sirva al Señor. En el versículo 12 dice: gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué es lo bueno aquí? Hermanos, constantes en la oración. Entonces, ¿ahora qué? Ahora oren. Amén. En el versículo 14, aquí viene: bendecid a los que os persiguen. ¿Qué tenemos que hacer? No maldecirlos. Pero no solamente no maldecirlos, sino ahora ¿qué? Es duro, ¿verdad? Pero es la mejor herramienta, hermano. Yo sé que algunos la han puesto en práctica, si no todos, yo lo he puesto. Hermano, personas que son muy fastidiosas, o sea, que le quieren hacer daño a uno. ¿Saben qué, hermano? Arrodíllese y ore para que Dios los bendiga, para que Dios los sobreabunde, para que Dios derrame toda su misericordia sobre ellos. Y va a ver el resultado, hermano. Va a ver el resultado, hermano. Algo hace Dios, porque Dios no se queda quieto cuando nosotros, hermano, hacemos lo que Él manda. Bendiga a los que le persiguen. Bendiga a esos que lo odian a usted, que lo aborrecen. Bendígalos. Eso es vencer el mal. Porque si usted no los bendice, ¿qué va a pasar en su corazón? Va a haber odio, va a haber rencor, va a haber resentimiento. Y entonces usted se va a dejar vencer de lo malo. Pero cuando usted empieza a bendecir a los que le persiguen a usted, a los que le hacen daño a usted, los bendice, hermano, usted va a ser libre del rencor, del odio, del resentimiento, y la bendición va a ser para usted. Amén. Ese odio se va fuera de su corazón en el nombre de Jesús. Ese resentimiento se va fuera en el nombre de Jesús. Totalmente fuera de resentimiento. En el nombre de Jesús te vas fuera de resentimiento. En el nombre de Jesús te vas fuera. Suéltala ahora. En el nombre de Jesucristo. Ponte de pie, mujer. En el nombre de Jesús. Ese espíritu de resentimiento se va. Fuera. Suelta el espíritu de resentimiento. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú operes en ese momento, Dios de la gloria. Tú conoces, Señor, ese daño que le han hecho, Padre de la gloria. Padre, pero que esta palabra sea para ella, Padre de la gloria. Que no haya maldición en su boca, sino bendición, Señor amado. Que ella bendiga, Señor, a esas personas. En el nombre precioso de Jesús, dale un corazón perdonador, Dios de la gloria. Dale un corazón que pueda perdonar, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, inúndala con un espíritu de perdón, oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Ese espíritu de odio se va fuera de ti, mujer, ahora mismo. Suéltala ahora, suéltala, espíritu de odio, te vas, fuera, ese resentimiento se va ahora en el nombre de Jesús, mujer, y vas a quedar libre de ese resentimiento, vas a quedar libre, porque el espíritu de paz va a venir a tu corazón en este momento, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo va a tomar tu corazón y te va a libertar ahora mismo, en el nombre de Jesús. Toma el Espíritu de Dios, tómalo ahora, sopla en él, ahí está, sobre ti, paz, en el nombre de Jesús. Hermanos, no maldiga, bendiga a aquellos que le persiguen. Amén. La gloria es para Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué más dice? Venza el mal con el bien. ¿Qué tienes que hacer? O sea, el versículo 16, mi hermano querido: unánimes entre vosotros, no altivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de ser altivos,
En lugar de creernos más con los demás, ¿qué tenemos que hacer? Diga, unidad. Ser unido con mi hermano. ¿Qué más tengo que hacer? Hermano, dice, asóciese con los humildes. Esto es importante, hermano. Yo sé que en nuestra iglesia de Cristo Misión Arca no sucede, pero seguramente en muchas partes sucederá, en donde los que tienen platica, los que son más estudiados, o los que de pronto tienen liderazgo, ustedes no se juntan con los ¿cómo se llaman? Patirrayados. Sí, con los desarrapados. No, hermano. Asóciese con el humilde, amén. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué la va a hacer usted, hermano? Amén. ¿Por qué la va a hacer usted? Entonces, venza al mal con el bien, haciendo el bien, hermano. Sea humilde. Versículo 17, que dice: no pague a nadie mal por mal. Procure el bien delante de los hombres. ¿Cierto? No sea vengativo. Versículo 18, ¿qué hacer? Si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. ¿Qué tienes que buscar? La paz. Busque la paz, no la guerra. Busque la paz. Busquemos la paz en cuanto sea posible, amén. En cuanto a usted le sea posible. En el versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré. Hermano, los problemas que usted tenga con su vecino, con su vecina, con el otro, póngalos en la mano de quién? De Dios. No se vengue usted mismo, póngalos en la mano de Dios. Ya sabe, ore por esas personas que le están haciendo daño. Y en el versículo 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ahí está, esa persona que le ha hecho daño. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe cómo debe pagarle usted? ¿Qué dice la Biblia? Haciéndole el bien. Y eso lo va a llenar de vergüenza, hermano. Eso lo va a llenar de vergüenza. Eso es ascuas sobre su cabeza, es vergüenza. Va a sentir de ver que le ha hecho daño a usted, y sin embargo usted procura el bien para esa persona. Amén. Gloria a Dios. Entonces, conclusiones, hermanos. Si quieres leer la Biblia, en Romanos 12:21, Dios a través del apóstol Pablo nos exhorta que, uno, que no nos dejemos vencer por lo malo. No se deje vencer del mal, no se deje vencer del odio, del rencor, de los malos deseos. No se deje vencer de ello. No, hermano. Usted no tiene obligación de dejarse vencer de lo malo. Pastor, es que esos deseos tan fuertes. Hermano, no satisfaga los deseos de la carne, ande en el espíritu, venza lo malo. Diga, vencer lo malo. Vénzalo. Dios le ha dado el poder a usted para hacerlo. El Espíritu Santo está en usted, mi hermano. Amén. Agárrese del Señor Jesús, entréguele esa área al Señor Jesucristo. Dígale: Señor Jesucristo, mira esta área, Señor, entréguesela a Él, y Él te va a purificar, te va a limpiar y te va a libertar. Amén. Entonces, no dejarnos vencer de lo malo, pero en segundo lugar, vencer el mal. Pero ¿cómo? También nos dice cómo vencer el mal. ¿Cómo vencemos el mal? Diga, haciéndolo bueno. ¿Cómo vencemos el mal, pastor? Tengo que dar 5 encuentros, tengo que hacer 50 días de ayuno. No, ahí no dice eso. Es bueno los encuentros, son buenos los ayunos, pero ¿cómo vences el mal? Ella lo entendió. ¿Haciendo qué? Haciendo lo bueno. ¿Cómo vences el mal? Ella haciendo lo bueno. Hágalo bueno. En lugar de hacer lo malo. Ejemplo, si hay un odio en tu corazón, entonces no odies, sino que amén. Gloria a Dios. Porque ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hermanos, exhortaciones. Yo te pido, ponte de pie, por favor, mi hermano querido. Hermano y hermana, medite hoy en estas exhortaciones y pregúntese, hermano, pregúntese usted hoy: ¿me he estado dejando vencer por el mal? Pregúntese. Hermano Cristian, el instrumental. ¿Usted se ha estado dejando vencer por el mal? Usted se conoce. ¿Cuáles son las malas actitudes que hay en usted? ¿Cuál es el pecado? ¿Usted se está dejando vencer? Medita por qué actitudes pecaminosas te has estado dejando vencer. Yo le invito a usted ahorita que cierre sus ojos y haga un examen de usted mismo. ¿Y qué pecados son los que usted
le han estado venciendo, mi hermano querido. Tal vez están dentro de lo que hoy vimos. Tal vez no están dentro de la lista de lo que hoy vimos, hermanos. Pero igual medita en ellos y reconózcalos delante del Señor. Ve delante del Señor en este momento y pídele perdón. Él dice que Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que confiesan su pecado, mi hermano querido. Pídale a Dios que le quite ese pecado, que lo liberte. No sé, tal vez tiene malos deseos en el área sexual. Tal vez hay malos deseos en otras áreas. Tal vez has estado siendo perezoso para servir al Señor. Tal vez hay odio en tu corazón y resentimiento. Tal vez estás menospreciando a la iglesia, a tus hermanos, etc. Pídele perdón a Dios. Cierra tus ojos y dile: Padre, en el nombre de Jesús, llego delante de ti, Dios de gloria.